Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Sombría es la luz del mundo. Por ello, cada deseo de servir nos es especialmente precioso. Mas sabed una cosa, que la buena disposición y el trabajo activo nos ayudan más, no para milagros, sino para el servicio. Os convoco. El fuego no es peligroso para vuestras alas. Cuando la oscuridad reina en el mundo y atenúa la luz en el mundo, es necesario disolver esta oscuridad para que la luz resplandezca. Esta labor es realizada por los seres humanos que recorren el sendero del servicio. Para iniciar este recorrido es necesario sentir el deseo de servir, algo que resulta especialmente precioso para la jerarquía de la luz. Pero el deseo no es suficiente. Son necesarias la buena disposición y el trabajo activo, es decir, solo con el deseo no se construyen las obras, sino con estar dispuestos a construir y ponernos manos a la obra, aspectos que realmente sirven de ayuda a la jerarquía. Los maestros de la jerarquía convocan a sus discípulos para que realicen esta labor de servicio, aunque no sean conscientes de ello. Y son convocados debido a que su bagaje interior les hace merecedores de este honor. Por ello, el fuego no es peligroso para sus alas. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta jornada número 52 de Caravana Espiritual hacia Shambhala.
el sendero del servicio. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. Durante la marcha, nuestras almas se alimentan de la esencia musical contenida en los frutos, alimentados por el servicio, de Juan Carlos García y Jesús Aragón. Impregnamos nuestras almas con las reflexiones de Jesús Jurado, verdaderas ambrosías, frutos de años de servicio. Jesús, nuevamente te agradecemos y estamos gozosos porque nos acompañes en esta nueva jornada. El agradecimiento es por mi parte a vosotros, porque bueno, esta vez en la número 52 vamos a hablar del sendero del servicio, esa característica que toda alma humana debe realizar tarde o temprano, servir a los demás, de alma a alma. Sendero del servicio, sobre el que la introducción que se ha leído, correspondiente al aforismo 255 de Hojas del Jardín de Moria, la llamada, nos describe básicamente su fundamento, que es el deseo de servir. Pero claro, con el deseo no se realizan las cosas. Hay que tener una buena disposición y poner en práctica esta buena disposición, como tú bien dices, picando piedras. Y además tener bastante inteligencia, tener una mente bastante formada, saber distinguir la luz de la oscuridad, por lo menos a nivel de personalidad, carecer de espejismos y tener buena voluntad y básicamente un gran sentido de responsabilidad. Por eso la lectura, todo esto que tú has comentado, lo describe o lo sintetiza haciendo referencia a que es necesario tener un bagaje interior. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que una vez que se inicie el sendero del servicio, se tenga un contacto constante con la luz y un enfrentamiento constante con la oscuridad, el fuego generado por el servicio y por la irrupción de energías superiores no sea peligroso para las alas de quien realiza el servicio. Evidentemente, si uno ha ido poco a poco desarrollando un autoconocimiento con su experiencia, con la práctica de meditaciones, de reflexiones, evidentemente está fortalecido, ha construido un mecanismo de respuesta. No es lo mismo ser un creyente y no hacer nada que ser creyente y buscar cada vez un conocimiento más profundo, es decir, conocer. Según el glosario de Agni Yoga, el servicio se describe como la acción abnegada para el bien común. Y esta acción se canaliza en tres direcciones. De ahí la naturaleza de los tres servicios, que son el servicio a la humanidad, el servicio a la jerarquía y el servicio al cosmos. Analicemos en primer lugar el servicio a la humanidad. Este servicio en realidad lo realizan todas las personas que podríamos decir de bien. Lo que ocurre es que unas personas son conscientes de la existencia de la jerarquía, sus maestros y el propósito de la jerarquía respecto a la humanidad, y otros no lo son. Por ello, las personas que, digamos, no son conscientes de esto, ¿cómo contribuyen al servicio de la humanidad? Pues dando un ejemplo de vida, desarrollando actividades de unidad, cooperación, ayuda, solidaridad, divulgación espiritual ausente de carácter dogmático, divulgación de entramados corruptos, algo que está ocurriendo desde hace años con bastante asiduidad, respeto a los demás, respeto a la naturaleza. En definitiva, combatir todos los efectos que provocan las entidades tenebrosas, las personas que sirven a los fines tenebrosos. Exactamente esto que has dicho es lo correcto. Es decir, servir al prójimo teniendo en cuenta que se ha de practicar una exquisita impersonalidad. Es aquello de haz el bien pero no mires a quién, que se nos dice. Básicamente porque ese grado de impersonalidad, de desapego de uno mismo, es una característica muy compleja de adquirir, porque un día tal vez lo mantengamos, pero al siguiente o al tercer día nos vamos a decantar seguramente por inercia con aquello que nos gusta o con lo que habitualmente tenemos pensamientos de esa línea. Por lo tanto, se trata de mantenernos ecuánimes, impertérritos, es decir, indiferentes a lo que pasa, tener la piel no muy sensible, sino bastante dura, pero el corazón amoroso. Respecto al servicio a la jerarquía, lo realizan las personas que tienen conciencia de que sirven a un bien superior. ¿Quiénes son estas personas?
Pues personas que son conocedores, bueno, conocedores o no, pero en definitiva que son discípulos de un maestro y están a su servicio, bien teniendo conciencia de ello o sin tener conciencia de su relación de discipulado. Respecto a este servicio a la jerarquía, vamos a analizar varios aspectos. En primer lugar, lo relacionado con la comprensión del servicio, que ya hemos dicho que según el glosario de Agni Yoga es la acción abnegada por el bien común. Esta comprensión del servicio no es algo que acontece de la noche a la mañana. La interiorización de una enseñanza verdadera, cualquiera que sea, pero una enseñanza que emana de la fuente primaria, es necesaria, y es necesaria para que podamos ponerla en práctica en la vida. Esta interiorización y esta práctica en la vida es la que hace posible que realmente comprendamos cuál es la verdadera naturaleza del servicio y que además en nuestro interior se alimente la necesidad de servir a los demás. Cuando uno se escucha internamente, escucha la voz del alma, ese silencio profundo de la meditación, hay un anhelo intrínseco de ayudar a los demás. De la forma que lo podemos hacer, como he explicado antes, de manera impersonal. De tal forma que elaboremos pensamientos, formas mentales que puedan beneficiar a los demás para hacerles manifestar su propia alma, no para solucionarles su problema específico personal, sino que tengan esa pequeña revelación. Eso es el verdadero servicio. Luego hay compañeros, compañeras que prefieren trabajar la línea horizontal, por ejemplo, parte, por ejemplo, la esotérica, la horizontal, de tener que llevar alimentos a personas que no los tienen o no los pueden adquirir. Pero nosotros estamos hablando de algo superior, que no está reñido precisamente con la otra línea, pero nos interesa contactar con nuestra alma en primer lugar y después contactar con el alma del hermano, del otro humano. No olvidemos que si hubiera un porcentaje grande de seres humanos que practicaran esto de la bonomía, de la buena voluntad y del sentido de responsabilidad, sí que nos podríamos llamar ya técnicamente humanidad. Hoy por hoy somos un simple proyecto. Hay que dejar muy claro que buena voluntad no es buenismo. Eso por encima de todo. No, buenismo es una deformación y prácticamente un espejismo que prácticamente le da razón a todo el mundo. Y esto no tiene ningún sentido. Con la buena voluntad hay que tomar partido. Y en el camino esotérico, espiritual, hay que tomar partido. O se está con la oscuridad o se está con la luz. No podemos estar, hoy estoy rezando y mañana estoy pecando. Eso no tiene ningún sentido. Y además genera un karma muy grande. Se toma partido es lo que en la enseñanza y en otras enseñanzas se conoce como levantar la espada del espíritu. Es decir, Exacto, no hay que transigir con lo que no se debe de transigir. exacto, exacto. Y la sabiduría popular es muy consciente de ello. Por eso aquí en nuestro bendito país, en nuestra maravillosa lengua, tenemos el refrán de más vale ponerte una vez colorado que ciento amarillos, ¿no? Sí, eso es muy importante. Por eso la gente tiene muchísimo miedo a destacar. La gente tiene muchísimo miedo, parece que siendo conciencia de masa. Pero para ayudar al prójimo y poder formar parte en un futuro de un discípulo de la jerarquía, la conciencia de masa no vale. Debemos tener opinión propia, basada en nuestra experiencia, no decir lo que dicen los demás. Respecto a la comprensión del servicio, nos arroja luz el aforismo 295 del libro Jerarquía. Veamos cómo la gente entiende el servicio al Señor y a la jerarquía. Aquel que piensa en ascender solo con oraciones está muy lejos del servicio. Aquel que en su trabajo espera poner su mejor esfuerzo para el bien de la humanidad debe adoptar al Señor en su corazón. Viene a decir ausencia de egoísmo en nuestras peticiones, en nuestras acciones. Ha de ser completamente impersonal, no para el yo separado. Si es para el yo separado, no le podemos llamar servicio. Está muy bien explicado. Si lo basamos en peticiones, en oraciones, no. Otra cosa sería, por ejemplo, ir a un templo y en lugar de pedir, mentalmente ofrecerse a la divinidad para hacer algo en favor de los demás. Y seguramente que a los pocos días le vendrá alguna cosa que realizar. Seguro, es verdad. El aforismo prosigue en su explicación. Aquel que no renuncia a su comodidad no sabe cómo servir a la jerarquía. Aquel que no acepta las indicaciones de la jerarquía no entiende el servicio. Solo cuando el corazón esté listo
para aceptar conscientemente la afirmación enviada por la voluntad suprema, se podrá decir que se ha adoptado la realización del servicio. Realización del servicio que debemos entenderla en esta última lectura como la aceptación consciente por parte del discípulo de su relación con el maestro de la jerarquía. Y además, sustituyendo la voluntad, la obediencia a tu voluntad personal, material, egoísta, por la voluntad del alma o a la mónada, del espíritu. Y en este caso, las indicaciones del maestro, en el fondo es como si fuera una prolongación de su propia alma. Lógicamente, cuando aceptamos esta voluntad del maestro y nos ponemos al servicio de él o al servicio de las enseñanzas que el maestro ha transmitido, nos convertimos en un eslabón de la jerarquía, en parte de la jerarquía. Por eso, en la carta de Elena Roeris de fecha 29 de agosto del 34, hace referencia a que la comprensión del servicio es la que nos da el derecho a un eslabón manifestado de la cadena. Manifestado, ¿qué quiere decir? Estar al servicio de la cadena. ¿Qué cadena? La cadena jerárquica. Cuando esto se comprende, nos daremos cuenta que tanto la energía del amor como la devoción son dos rayos, en el amor, sabiduría, y sexto rayo, devoción e idealismo, lo que hacen que es que esta actitud nos vinculan karmáticamente, generamos un canal de comunicación con la jerarquía planetaria. Si añadimos el servicio como herramienta, evidentemente este canal está abierto y por ahí la jerarquía se comunicará con nosotros. Y a medida que vayamos percibiendo, porque esto es un proceso de muchísimas encarnaciones, poco a poco nos daremos cuenta del papel que desempeñamos, que es un papel aparentemente anónimo, pero que la jerarquía espera que sus discípulos realicen, porque ellos no pueden interferir aquí en los planos karmáticos. Cuando decimos que la jerarquía se pondrá en contacto con nosotros, debemos tener claro que no es que un maestro de la jerarquía se nos va a presentar. Esto, ante todo, habrá una pequeña revelación, darnos cuenta de que sí que podemos hacer según qué cosas y hacerla de tal forma anónima, pero que a la larga darán resultado que muchas veces el propio interesado no va a ver, porque esto es como la tierra prometida es para otros, no para el que ha trabajado llevando al grupo. Que se lo digan a Moisés. Eso, Exactamente. exacto, que ahí lo define muy bien en eso. Pero, por ejemplo, entonces, hasta que una persona no haya limpiado mucho karma, en realidad no puede tener contacto directo con la jerarquía, ¿no? Porque si ellos no se pueden involucrar en cuestiones karmáticas, por eso Sí. dicen que tenemos que liquidar mucho karma antes de, ¿no? Exacto, porque ellos no pueden reducir su vibración, simbólicamente hablando, y nosotros no podemos aparentar una vibración mayor si no es a consecuencia del desarrollo interior de la mente, que empieza a percibir la luz interior del alma, sobre todo del corazón. Un amor que no es el amor del plexo solar sensiblero, no. Es un Ujú. amor que dice que todos somos necesarios, pero no solamente al resto de seres humanos, a los animales, a los vegetales, al aire, al mar, a todo lo manifestado. Ujú. Pues una vez analizada la comprensión del servicio, pasemos a analizar los aspectos que definen la entrada en el sendero del servicio y lo haremos despacito, uno por uno. Aforismo 196 del libro Jerarquía. Se te podría preguntar cómo se define la entrada en el sendero del servicio. Ciertamente el primer signo sería la renuncia al pasado y un esfuerzo total hacia el futuro. Hay que tener en cuenta que si queremos dedicarnos al servicio a la jerarquía, nuestro pasado ha de quedar inmaculado. Si no está inmaculado, hay que decir una cosa, que todo el mundo tiene sus historias personales, lo que hay que hacer lo posible es no focalizar más la conciencia en eso que pasó. Por lo tanto, ese lastre va a estar toda la vida, pero se va a solucionar en la medida que vayamos haciendo el bien de tal manera que no volvamos a pensar en ello. No que tengamos prácticas, por ejemplo, si hemos tenido adicciones al alcohol, por ejemplo, o al juego, cosas de estas que pasan muchas veces, hagamos lo posible porque nuestra mente no esté focalizada en eso. O sea que eso no significa lo del pasado y lo de tu karma, sino vivencias que has tenido en esta misma vida, ¿no? Exactamente, Que han porque sido traumáticas. esta vida es consecuencia de las anteriores. Por tanto, como no sabemos de dónde viene, aquí sí que podemos incidir en el sentido de que cuando tenga una tendencia de esas, Sí. evidentemente la corte de raíz.
El primer día no funcionará, pero con un poco de práctica se puede conseguir. Pensemos que todo lo del servicio parte de una orientación mental hacia el alma. Cuando estamos orientados hacia la personalidad no es verdadero servicio. Pero claro, no tenemos un paradigma claro de cómo actuar. No hay instrucciones para ello. Se nos pide meditar, silencio y entrega total. O sea que entonces lo ideal es aprender a nivel mental a desconectarte de eso que pasó. Exactamente. Cualquier circunstancia de la vida que no nos haya gustado, cuanto menos lo alimentemos, mejor. Ah, vale, vale. ¿Cuál es el segundo signo? El segundo signo será la realización del maestro en el corazón. No porque esto sea necesario, sino porque de no hacerlo así sería imposible la entrada. Esto equivale a lo que se ha mencionado anteriormente de poner en práctica las enseñanzas desde el corazón. Exacto, y además con la particularidad de que se obtiene cuando ya tiene un poco de experiencia, una tranquilidad enorme, una paz enorme, como si algo hubiera sucedido, algo hubiese entrado en tu conciencia, en tu mente, y automáticamente todo aquello que era como oscuro haya desaparecido. Claro, ¿qué se te pide? Pues que mantengas la atención interna, que no desfallezcas ni un momento y no desvíes la mente del objetivo que tienes, estar profundamente atento y apercibido a la presencia del alma. El tercer signo es consecuencia del segundo. El tercer signo será el rechazo al miedo, porque al estar armado por el Señor, uno es invulnerable. Esto es interesantísimo porque la segunda iniciación, la del bautismo, esa que nos enfrentamos mitológicamente con la era de Lerna, el morador del umbral, que es decir, la personalidad, el miedo es una de las lacras de la humanidad. Claro, Ujú. queremos manifestarnos como alma, queremos servir a la jerarquía, hay que hacer lo posible por olvidarse del miedo. El miedo es que, aparte de no existir, no hay ninguna razón clara para poderlo mantener, está arraigado en la noche de los tiempos y es común a toda la raza humana y al reino animal también, por todo lo que se ha hecho en la evolución y por lo que viene de anteriores esquemas. Por lo tanto, ese es el karma que tenemos. Ahora depende de nosotros que reconozcamos el miedo, pero que éste no nos impida realizar nuestro servicio. Aunque tengamos Seguramente, miedo, ¿no? exactamente, seguramente que nunca nos borraremos imágenes oscuras o que me va a pasar algo o le va a pasar algo a los demás o lo que estoy haciendo no va a salir bien. Eso forma parte. Ahora, no estemos continuamente machacándonos con eso. Ujú. El ejemplo del valiente que ante las situaciones conflictivas se guarda su miedo y tira para adelante. Sí, a veces de manera temeraria. Claro. Pero claro, hay que tener un arrojo muy grande en el sendero, en el camino, y tomar decisiones que los demás no tomarían nunca. Pero este discípulo es precisamente aquel guerrero de la luz que además lucha, pero bueno, lucha, entre comillas lucha, pero vence sin guerras, ni sin derramamiento de sangre, ni sin luchar de manera tradicional, sino usando la inteligencia, que es algo muy, muy difícil. El cuarto signo será abandonar la condena, porque aquel que se esfuerza hacia el futuro no tiene tiempo para preocuparse de la basura del ayer. Es decir, el karma, como es fruto de nuestras acciones del pasado, todo lo que tenemos de una parte de esta vida, podemos decir que seguramente que de la vida anterior, evidentemente. Bueno, ya lo sabemos, como ya lo sabemos, no lo alimentamos más y nos olvidamos por completo de ello. El quinto signo es picar piedra de modo continuo. El quinto signo será la ocupación de todo el tiempo con trabajo para el futuro. Ya sea meditando, reflexionando o haciendo planes de futuro en el sentido no para mí, sino no dejemos nunca la mente parada, nunca, en ese sentido, meditación, reflexión, y esto es trabajar para el futuro. Y, y, Crear cre- y formas mentales que beneficien a la humanidad. eso, crear a nivel interior, aunque no Claro, estemos haciendo nada, pero tú estás creando a nivel pero interior. para los seres humanos no en el sentido material, sino que se pueda despejar un poco su conciencia y puedan ver la luz, porque la luz está, pero el miedo es como una Sí. especie de casulla que nos tapa la cabeza, los ojos, una venda en los ojos y no nos permite ver. El miedo, por ejemplo, es el gran problema de la raza humana Ujú. y es algo instintivo. Que si un trueno, que si un rayo, que si un volcán, que si un huracán, que si un incendio, todo esto activa esa parte oscura. Como los señores de la oscuridad lo saben, de vez en cuando hacen cosas feas, ¿no? Que ya sabemos Ya, cómo son. Que si ya. guerras, que si atentados, etcétera, etcétera. Sí, y la forma que tienen de tenernos siempre es el miedo.
Exactamente, cuando acaba una crisis empieza otra. ¿Por qué? Exacto. Porque el rebaño atemorizado es obediente. No produce más, produce mucho menos. Es menos rentable. Pero ¿qué sucede? Que es obediente. Claro. El sexto signo será el júbilo por el servicio y la ofrenda total de uno mismo para el bienestar del mundo. Es la percepción de una característica del amor que sobrepasa toda comprensión. Es una energía vinculativa, la energía del amor que nos dice que todos somos hermanos de verdad, que se percibe, que la gente que lo vivencia lo sabe perfectamente. Otra cosa es que no se encuentren palabras para explicarlo. Tampoco hay que perder el tiempo haciendo matices semánticos si es el amor es esto o lo otro. Es una energía vinculativa y el amor, por definición, no deberíamos ponerle adjetivos. No, el amor es amor, es energía vinculativa. Lo demás es razonamiento humano. Ujú. El séptimo signo será el esfuerzo espiritual hacia los mundos distantes, como el sendero que ha sido predestinado. Una visión hacia el cosmos, un viaje de nuestra conciencia hacia los confines del cosmos. Hacia la totalidad. Nosotros formamos en este pequeño planeta un conglomerado de conciencias con el sistema solar. Y el sistema solar, los grandes logos de este sistema y el logo solar, con el resto de constelaciones de la Vía Láctea. Por lo tanto, sí que existe eso. Sucede que nosotros es difícil que podamos llegar a interferir de esa manera. Ahora bien, tenemos ahora una etapa definida, muy clara, pero llegará el momento que sí que como iniciados, grandes iniciados, podremos tener esa particularidad. De acuerdo con estos 7 signos, tú podrás percibir a un espíritu que está listo y manifestado para el servicio. Este espíritu entenderá dónde levantar la espada por el Señor, y su palabra será pronunciada desde su corazón. Es una forma de hablar de la intuición, porque a fin de cuentas lo que nos va a dar la aquiescencia de que estamos rodeados de servidores va a ser que nuestro corazón ha despertado, y si despierta nuestro corazón verdadero, se despierta la intuición. Y la intuición tiene la particularidad de que nos llega y prácticamente cesa todo razonamiento. Lo vemos así y así es. Lo difícil es explicarlo y que los demás lo entiendan o que nos sigan. No importa, si hemos percibido vía intuitiva una solución, apliquémosla. Una vez conocidas las etapas que nos llevan por el sendero del servicio a la jerarquía, evidentemente debemos ser conocedores que este servicio a la jerarquía produce beneficios. Aforismo 355 del libro Hojas del Jardín de Moria 1, La llamada. Esto es lo que ocurre cuando el espíritu adviene a comprender el servicio. Crecen nuevas alas y el aire circundante canta en la noche. La senda de la luz se revela a la vista asombrada y la resolución de la mente construye los escalones del templo de la verdad una. Esto último me parece casi lo más interesante, la resolución de la mente, porque el recorrido de este servicio es el acceso al plano intuicional, al plano mental superior. Y además tengamos en cuenta que resolución es voluntad al bien. Por lo tanto, ojalá tengamos pronto una mente que realmente nade en la resolución al bien, en la voluntad al bien. Porque entonces sí, como bien has dicho, construiremos este templo, es decir, seremos un agente útil de la jerarquía aquí en los planos karmáticos. Este es el gran impedimento, que nuestra mente es pasiva, no es plenamente activa todavía. Estos beneficios, ¿qué parte de nosotros es la encargada de recogerlos o de atesorarlos, mejor dicho? Precisamente el cáliz. Cáliz que se convierte en un símbolo del servicio. El aforismo 49 del libro Mundo Ardiente 3 nos dice al respecto. Desde tiempos inmemoriales, el cáliz ha sido un símbolo de servicio. Los obsequios de las fuerzas más elevadas están reunidos en el cáliz y son dados desde el cáliz. El símbolo del cáliz siempre ha representado la abnegación. Quien quiera que sea el portador del cáliz es portador del logro. Es que aquí está resumido todo lo que es el servicio y cómo debemos hacerlo. Entendemos lo que es un cáliz, ¿no? Prácticamente vemos una peana, una base, la peana, la parte de abajo, que equivale al vehículo físico.
tenemos la columna que equivale al vehículo emocional. Entonces tenemos la copa que equivale precisamente al vehículo mental. Pero el contenido del cáliz es lo que nosotros encarnación tras encarnación vamos aumentando. Por lo tanto, ese es el logro definitivo. Internamente, si nos pueden ver, nos van a ver el loto egoico, que es una forma de describir el cáliz. Y según estén los pétalos abiertos, según esté la luz, la irradiación de esos pétalos, así el maestro sabrá si vamos progresando o estamos estancados. Por tanto, es muy importante trabajar esto del cáliz porque es el contenido de esa copa lo que interesa. Es lo que habló el cristianismo y no se parece ser que no se entendió en su mayoría. Prosigue el aforismo del siguiente modo. El cáliz del grial, el cáliz del corazón que se ha dedicado al gran servicio, es un gran magneto cósmico. El corazón del cosmos está reflejado en este gran símbolo. Todas las imágenes de los héroes del espíritu podrían ser representadas como portadores del cáliz. Todo el universo está reflejado en el cáliz del espíritu ardiente. El cáliz contiene las acumulaciones de los siglos que se han reunido alrededor de la semilla del espíritu. Lo que nos relaciona con los seres superiores, la jerarquía, y con el tiempo, con la casa del Padre, va a ser el contenido del cáliz. Por eso, el cristianismo intentó hablar de ese tema, de la revelación, se le puede llamar el cáliz, conciencia crística, tanto da. Pero esto es un fruto precisamente de nuestra mente abstracta. Y en la medida que trabajemos la mente abstracta, las ideas, este cáliz será enriqueciendo más y más. Pues para finalizar el análisis del servicio, veamos qué nos dice la enseñanza sobre el servicio cósmico. Aforismo 14 del libro Infinito 2. Aquel que con autosacrificio se dedique al servicio se confirma como un colaborador de la luz. El que sirve al fuego cósmico se sacrifica a sí mismo. El que sirve a la evolución se afirma como un portador de la ley. El que sirve, el que es devoto al bien general, se confirma como un colaborador del cosmos. Evidentemente, cuando uno pretende llegar ahí, empieza por la primera etapa del contacto interno, el desarrollo del cáliz, que equivale a una personalidad integrada, un alma manifestada a través de la forma. Por lo tanto, estamos en una línea ya iniciática, que tarde o temprano debemos aceptar. Estamos en la línea de lo que al principio se comentaba sobre la naturaleza de quienes sirven a la humanidad. Los seres humanos que no tienen conciencia de la jerarquía ni de su función ni propósito, y los seres humanos que tienen conciencia y cierto rasgo de discipulado con los maestros de la jerarquía, que puede ser consciente o inconsciente. En este caso estamos hablando del discípulo que tiene una conexión consciente con la jerarquía. Sí, es un discípulo iniciado, tiene muchísima responsabilidad, tiene una vida difícil en el sentido de que hacer lo posible por mantenerse continuamente en equilibrio y sobre todo, ha de estar profundamente atento a la parte interna, a la comunicación con el ashram, con el maestro, porque continuamente le vendrán órdenes, le vendrán enseñanzas, no de la forma habitual, sino algo que tiene que hacer y desarrollar Y en también beneficio es de los alguien, demás. y también es alguien que es muy atacado, ¿verdad, Jesús? Sí, el problema de la parte oscura es que le interesa acabar con los puntos de luz. Un discípulo, una copa de estas, como hemos dicho, un cáliz, brilla, irradia, y la parte oscura pues sabe dónde están y van a por ellos, evidentemente. Por eso es difícil estar en el sendero y apostar toda la personalidad, toda la conciencia en el servicio y que de vez en cuando pues no tengas problemas o que no te funcione el ordenador o que la base de datos que tienes se ha deteriorado, etcétera, etcétera. Aparentemente son menudencias. Pongo estas porque casi todos utilizamos ordenadores, pero hay que decir que estos son actividades de gente que está en el camino también, pero Sí. tienen otra forma diferente de entenderlo. Voy a decir que sean magos negros porque tampoco la palabra significa mucho para muchísima gente.
Pero también te puedes encontrar pues con personas que te atacan en el trabajo, en la En todas familia. partes, en todas partes. Lo peor que hay, y además somos un país latino de creyentes, Sí, y no hay cosa peor que haya alguien que tenga su punto de vista y no diga las mismas cosas que dicen los demás. verdad. Eso, que no le gusta el fútbol, los sermones o la política por este partido o por el otro, o por ejemplo los análisis que se hacen superficiales de muchos problemas que hay en nuestro país y en el resto del mundo, si tienes tu pensamiento crítico, dudan de ti. ¿Por qué? Porque les desmontas el chiringuito y además los pones en evidencia, Sí. les haces resaltar su ignorancia, Ujujú. Y no lo soportan, ¿eh? no lo soportan. Además, nuestra historia está llena de gente que, tanto poetas, pintores, escritores, que se tuvieron que exiliar, pero no por la última guerra que tuvimos, sino de siglos atrás. ¿Por qué? Porque la gente no les entendía y los odiaban, evidentemente. Sí. Proseguimos con el análisis del servicio cósmico. Aforismo 381 del libro Infinito 2. Cuando el espíritu entiende que el servicio al cosmos significa traer a la vida los principios superiores, tensa sus mejores apoyos. Una existencia a la deriva es el resultado del adormecimiento de todos los centros superiores. Es decir, nos está hablando de la conciencia que tiene el discípulo de que es él el encargado de poner en práctica los planes de la jerarquía aquí en la Tierra. Además, es una responsabilidad exquisita, grande y un gran honor que se hayan fijado en ti para hacer un trabajo. No te van a decir, eres imprescindible, te van a decir, adelante, adelante, no te van a dar las gracias nunca, pero están muy atentos a lo que vas haciendo, muy atentos. Ujú. Prosigue el aforismo. Cuando el pensamiento del Gran Espíritu despierta la conciencia hacia un entendimiento superior del servicio, se puede afirmar que el esfuerzo cósmico se está confiriendo a la humanidad. Por lo tanto, es sumamente importante que el pensamiento del servicio deba permear a la humanidad. Básicamente, entendamos que cada vez que un discípulo o discípula tanto da un paso al frente y se mantiene firme, se va ensanchando el camino para la luz. Y esto, con el tiempo, si ahora hay mucha oscuridad en la Tierra, hay que decir que el día que se vaya todo este miedo, y básicamente tendría que haber una reconversión muy grande de toda la demografía planetaria, es decir, en un futuro lejano, habrá menos millones de seres humanos y evidentemente tendrán más cualidades porque se habrá hecho una selección natural. Entonces, Jesús, esa remodelación que hablabas ahora de la tierra y que va a haber menos gente y todo eso, ¿eso lo ves tú a largo plazo? Porque todo el mundo en el No, Instagram eh, y s- en todos lados están diciendo lo contrario, que va a no, ser ya mismo. eso es otra cosa. El tema está de que a medida que se van desencarnando, esas almas que, por ejemplo, han sido profundamente místicas, no volverán a la Tierra en un periodo muy largo de tiempo. Ah, Continuarán evolucionando en otros esquemas. ¿Por qué? Porque no tienen la energía que Piscis está yendo. Lo que pasa es que todavía Acuario no acaba de entrar. La energía acuariana no va a dejar títere con cabeza. Y eso ya lo estamos viendo, que la Unión Europea se puede parecer a veces que se desmonta. El orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial se está desmontando, aunque hay algunos que lo quieren recuperar otra vez para controlar el mundo, pero esto, de momento estamos viendo los espejismos. Dentro de unos años esto no será así. No será así. Había un pronóstico que a partir del año 2030 por ahí habría un acuerdo a nivel internacional para tener un único tipo de derecho, una ley única sí. para todo el planeta. Esto es un anhelo, pero para que esto acontezca tiene que haber miles o millones de seres humanos, perdón, capaces de sustentarlo con su pensamiento y su meditación. Mm, Porque no se regala nada. Todo lo que son grandes cambios sociales se tienen que implementar a base de esfuerzo y de profunda dedicación. No es firmar una ley y luego hago lo que me da la gana, no. Es luchar continuamente por manifestar esas cualidades y esos derechos que tantos invocan. Pero sí hay que decir una cosa. Para exigir un derecho, primeramente, tienes que demostrar el servicio que realizas. Tu deber debe estar plenamente cumplido, si no, no podemos reivindicar un derecho. Y un discípulo, por añadidura, nunca tiene derechos, solamente tiene deberes, obligaciones. ya.
Pues finaliza el aforismo haciendo mención a la labor que realizan los grandes discípulos respecto precisamente a lo que venimos hablando, a que son quienes tienen que afirmar la voluntad superior aquí en la Tierra. Los portadores de los pensamientos superiores de la evolución afirman nuestra voluntad. De este modo se establece la cooperación cósmica superior. Por tanto, nosotros llevamos juntos el servicio cósmico. Es una forma de refrendar precisamente la actitud que empieza con un alelo claro, natural, humano, de ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo a nivel interno, a nivel de almas, a nivel de personalidades lo podemos hacer casi todos prácticamente. Pero el por qué brotan unos, incluso de forma científica, pensando cuál es la mejor solución, eso solamente unos pocos. Y hay que decir otra cosa. Si seguimos dando pan a la gente, pues la vamos a condenar precisamente a que sean dependientes. Si les enseñamos un trabajo o les damos un trabajo y se sienten útiles, la cosa cambia totalmente. ¿Por qué en estos tiempos hay tanta gente en el paro, por ejemplo? Pues por una razón muy sencilla, porque se quieren generar a la larga frustraciones y conflictos sociales, para luego ensayar nuevas armas, etcétera, etcétera. Esa espiral la conocemos ya en el siglo XX, de todo lo que han dado ciertos organismos internacionales, sobre todo agencias de seguridad y de espionaje mundial. Ya sabemos por dónde va todo eso. Claro, ¿por qué no se reparte el trabajo, por ejemplo? Pues porque hay gente que cree que lo suyo es más importante que lo de los demás. Y no digamos que los que vienen en barca a Europa nos están invadiendo y quitando el trabajo, porque eso no es así. Hay una decisión institucional, que es de la jerarquía, de que haya un cambio de paradigma en Europa. Por eso viene gente de tantísimos lugares de la Tierra con diferentes colores de piel y diferentes creencias. Se tendrá que producir un trabajo alquímico para dar dentro de siglos un tipo de raza completamente distinta, más acuariana. Así se producen los cambios de raza, sin que nos demos cuenta. Exactamente. Mm. Decisiones del Manú. Hemos analizado el servicio, la naturaleza del servicio, los tipos de servicio. Y bueno, una forma de servicio es la que han realizado quienes van de avanzadilla en la caravana, que han encontrado un sitio maravilloso, un lugar maravilloso, han instalado tiendas de campaña y han puesto un fuego realmente acogedor. Así es que si alguno de vosotros quiere aportar algo, es el momento. Yo insistiría en que se hable continuamente del servicio y sobre todo que se practique, cultivando siempre la impersonalidad, aquel axioma de haz el bien y no mires a quién. Cuando uno irradia, evidentemente una parte del camino ya está construida. Pues a mí me ha gustado esto de lo del cáliz, lo importante que es tener ese símbolo en nuestro diario. Y tanto a los niños como a los jóvenes se les debería enseñar a pensar en el cáliz, en el misterio del cáliz y lo grande que es ese símbolo. Sí, y además no como algo asociado a una religión específica, sino como algo asociado a uno mismo, a Exacto, uno mismo. Además, no olvidemos que el nazareno no quería crear ninguna religión. El así es. budismo tampoco, eran filosofías de vida. Él era esenio y tenía su forma de entender y seguramente que es la enseñanza que recibieron y de ahí que vino el maestro y les enseñó qué hacer. Lo que pasa es que es una cosa tan sencilla y tan grande y tan compleja que prácticamente se ha preferido que la gente crea ciegamente o construir templos cuando lo que había que hacer era construir el templo interior, en la propia alma. Pero claro, Efectivamente. eso nos parece intrascendente, nos parece más trascendente la piedra. Y cuando abocamos la creencia en una piedra, en un templo, ahí tenemos un gran problema. Nos hemos equivocado bastante. Pero porque está en la superficie. Claro, que Lo esa que es la estás parte diciendo tú externa. es la profundidad, el Claro, hacer el templo interno, que es el verdadero templo. pero eso no lo ve nadie. Un templo Claro, físico sí que lo ve todo el mundo. exacto. Ante la diversidad de enseñanzas, de creencias, podemos tener tendencia a perdernos en el camino. Cuando se habla de servicio, tenemos muchas papeletas para desviarnos del camino porque evidentemente los rasgos de la personalidad hacen su labor para que nos desviemos del camino verdadero. Por eso yo creo que se podría sintetizar todo esto del servicio en el sentido de que para saber lo que es el servicio y cómo debemos realizarlo,
debíamos de esforzarnos con todas nuestras energías en ser un hombre de bien y focalizar nuestros esfuerzos en hacer el bien a los demás. Realizar el gran servicio a la humanidad, a la jerarquía y al cosmos es un deber y un honor. Quien asume el gran servicio puede ser llamado una piedra celestial. Para alcanzar este logro son necesarios el amor y la devoción hacia la jerarquía de la luz. Así llamaremos la atención de un maestro que nos pondrá a prueba y, una vez superada, nos unirá a su corazón. Él nos instruirá sobre la belleza, el amor, la acción, la devoción, la disposición, la compasión, el valor y la batalla. Una vez finalizada la instrucción, nos convocará al gran servicio. Pero se requiere de nosotros un último esfuerzo: dedicar tiempo al silencio del espíritu, porque la semilla del gran silencio conduce al conocimiento del gran servicio. Aforismos 357 y 360 del libro Hojas del Jardín de Moria I, La llamada. Os hablé de belleza, os hablé de amor, os hablé de acción. Os hablé de devoción, os hablé de disposición y de compasión. He abierto la ventana para vosotros y os he mostrado la batalla. Expliqué el significado del valor y finalmente os convoco para el gran servicio. En medio del logro, dedica tiempo al silencio del espíritu. Entonces me aproximaré a tu ser interno. La semilla del gran silencio conduce al conocimiento del gran servicio.